Hola, hola, queridos amigos de nuestro programa literario. Qué alegría estar con ustedes una vez más para comulgar en la belleza, para compartir la belleza, para gozar de ella todos juntos. Y les tengo por hoy un escritor que ya es un viejo amigo. Es un viejo amigo de todos nosotros a estas alturas. Es como un viejo conocido, como una especie de abuelo cuentacuentos. Y me refiero a don Carlos Salazar Herrera y sus celebérrimos cuentos de angustias y paisajes. Sí, ya hemos comentado algunos de sus cuentos, quizá tres, según recuerdo, a menos de que me engañe la memoria. Este creo que sería el cuarto. Pero es que todo en los cuentos de angustias y paisajes es maravilloso y todo, ahí no hay nada que no sea una obra maestra. Son 33 relatos breves y todos son obras maestras. No hay nada malo en este volumen, no hay nada malo. Don Carlos Salazar Herrera no produjo nada que fuese ripio, relleno, que fuese algo de lo que pudiésemos prescindir. Es uno de los grandes virtudes de esta colección de relatos. Es perfecta, es absolutamente perfecta, de la primera a la última letra. Qué clase de escritor, qué pluma, qué prodigio. Qué prodigio. Lo único que yo le reprocho es que no haya escrito 100 cuentos en lugar de los 33 que nos regaló de Angustias y Paisajes. Así que es hablar de un viejo amigo. Yo sé que ya ustedes lo conocen, yo sé que ya han leído algunos de sus cuentos, pero estos cuentos no es posible leerlos demasiado. Siempre serán bienvenidos. Por la calidad de la prosa, la forma en que evoca, en que recrea el paisaje nacional, las mil facetas del paisaje nacional, la hondura psicológica de sus personajes, la interpenetración que hay entre la psique de ellos y el paisaje que los rodea, todo eso es extraordinario, extraordinario. El, el, um, el legado de don Carlos Salazar Herrera es espectacular porque fue, pues, por supuesto, un gran cuentista, ¿verdad? Fue un gran cuentista, pero además se desempeñó en muchos otros cargos de manera siempre brillante. Don Carlos Salazar Herrera nació, ya les voy a decir, nació en 1906 eh, y murió en 1980. Nació el 6 de septiembre de 1906 y murió el 24 de julio de 1980. Recuerdo el día de su muerte, era mi primer año de universidad, estábamos creo que en vacaciones de mitad de curso y me afligió mucho, me afectó su muerte a los 73 años de edad. Me afligió porque yo lo leía con regocijo, con jubilación de que era un niño. Carlos Salazar Herrera nos lo enseñaban a nosotros en el Liceo Franco Costarricense en cuarto grado, cuando teníamos 9 tirando a 10 años de edad. Esto es en el 72. Teníamos, sí, cuarto grado, estábamos entre 9 y 10 años. En quinto no lo estudiamos, pero en sexto lo volvimos a estudiar. Y nuestra profesora tuvo incluso el buen tino, la sabiduría, el acierto de usar su maravillosa prosa para ejercicios de dictado. Bueno, me van a decir ustedes, es usar al gran Carlos Salazar Herrera para ejercicios de dictado, es una subutilización de su texto. Pues sí, en cierto modo, pero era también una manera de compenetrarnos con su estilo, de explorar más adentro su palabra, de familiarizarnos más, de hacernos uno con el texto. Así que no censuro en modo alguno esta práctica. Don Carlos Salazar Herrera fue, como el francés Jean Cocteau, que tantas veces he mencionado, don Carlos Salazar Herrera fue un touche à tout, dirían los franceses, un tócalo todo, un tocón. Fue escritor, escultor, dibujante, periodista, grabadista costarricense, eh, profesor en la recién creada Universidad de Costa Rica, vicerrector vicepresidente vicedirector más bien de Bellas Artes, donde fungió como profesor para muchas generaciones y prohijó alumnos muy distinguidos. Fue además
fundador y primer director de la Radio Universidad de Costa Rica, que en aquella época se llamaba Radio Universitaria. Radio Universidad de Costa Rica. En el 40 él fue el primer director. Era un gran melómano, le encantaba la música clásica, como debe ser, como cabe esperar de un hombre de su inmensa sensibilidad. Entonces, repito, escritor, escultor, dibujante, periodista, grabadista costarricense, fundador de la Radio Universidad de Costa Rica, deportista, le gustaba mucho el básquetbol, por ejemplo, le gustaba mucho, que bueno, en eso no descolló. ¿Qué vamos a hacer? Y él, y sobre todo el gran escritor que es, ¿verdad? El gran escritor que es. Ya a los 14 años se había ganado un galardón literario por su ensayo El Café. Ya en su adolescencia mostraba aptitudes para la literatura y para el dibujo. Publicó en 1928 un relato que se llama La Piedra de Toxil en un certamen literario organizado por la editorial Costa Rica. Y en 1930 comenzó a trabajar para el repertorio americano. El repertorio americano lo había fundado don Joaquín García Monge desde 1919. Bendito sea nuestro amigo García Monge, bendito sea por haber creado ese repertorio americano. El señor García Monge, el autor del moto, uno de nuestras piedras fundamentales, de nuestros grandes hitos del costumbrismo, fue un gran escritor, pero quizás pudo haberlo sido más grande, pero en su generosidad prefirió divulgar la palabra y el trabajo de sus colegas talentosos que el suyo propio. Entonces fundó esa maravillosa revista de circulación latinoamericana que se llamaba El Repertorio Americano, donde publicaron pues, todos los grandes, Yolanda Eramune, Eunice Odio, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, todo el mundo publicaba ahí, todo el mundo que tenía talento, ¿verdad? Carmen Lira, por supuesto, y Carlos Salazar Herrera. Entonces, durante 3 lustros, entre 1930 hasta 1945, los cuentos de Angustias y Paisajes fueron saliendo poco a poco, diseminados, ¿verdad? Inconexos en el repertorio americano y en otras revistas del país. Pero claro, llegó el momento en 1947 en que él sintió la necesidad de reunirlos en un solo volumen que tituló Cuentos de Angustias y Paisajes, en 1947. Pero esta no sería la última palabra de don Carlos con respecto a su obra maestra. Luego le añadió 3 cuentos más que fueron publicados ya en forma definitiva en 1962 para un total de 33 cuentos. Eso fue lo que publicó don Carlos Salazar Herrera y esa es la obra por la que sobre todo lo recordamos, aunque escribió otras cosas, cuentos de formato mucho más largo y también magistrales. El Raudal, por ejemplo, en 1961, publicado en Quetzaltenango, Guatemala, donde es premiado, ¿verdad? Y otros cuentos. Es un hombre universal. Su obra narrativa ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al checo, al ruso y figuran en muchas antologías en otros países. Es que son cuentos de antología, es que todos son cuentos de antología. Ese es el problema. Yo el problema y la bendición con los cuentos de Angustias y Paisajes de don Carlos Salazar Herrera experimento exactamente lo mismo que me suscitan los 27 conciertos para piano de Mozart. Miren que he hecho la prueba varias veces. Oigo un día el concierto 21 y me digo, este es el más lindo de todos. Pero al día siguiente oigo el 23, no, este es más lindo todavía. Pero luego oigo el 25, no, ahora ya, en serio, sí. Este es el sumum, este es el apex, este es el acme de la producción de humor. No puede haber más. Luego oigo el 16, no, caramba, no me equivoqué. Este sí es el más bello. Y así paso con todos los cuentos, todos los libros, los conciertos posteriores al 9, digamos, del 9 al 27,
son mis favoritos. Llego a la conclusión de que el mejor concierto para piano, perdón, de Mozart es aquel que estoy oyendo en el momento en que lo esté oyendo. Ese es siempre, el mejor será el que esté oyendo en el momento en que lo estoy oyendo. Y lo mismo me pasa con los cuentos. Es cierto, hay cuentos que dejan imágenes, ¿verdad? Fotos mentales, ímagos más potentes que otros, más duraderas, más indelebles. Pero igual, después leo otro cuento y lo encuentro más bello, si cabe, si cabe. Todos son homogéneamente hermosos, de la primera a la última letra. Es una obra literaria, una de las poquísimas obras literarias, y en ello incluyo a los grandes autores de la literatura universal, una de las poquísimas obras literarias que no tiene una frase mal hecha, que no tiene un punto mal puesto, que no tiene un momento de debilidad o de descenso del nivel de inspiración, ¿verdad? Es que eso es lo que los hace para mí prodigiosos, prodigiosos. Sí, era un hombre extraordinario, don Carlos Salazar Herrera. En sus juventudes cortejó a mi abuelita, que vivía ahí en Plaza Víquez, en una casa de buen ver para la época, de 2 pisos de madera, estilo victoriana. Ya se cayó, ya la demolieron hace mucho. En la pura esquina de Plaza Víquez vivía mi abuelita, que padecía de polio, entonces pasaba sentadita ahí en el muro o en las gradas o en una sillita, en fin, en algún lugar allá fue en las afueras del jardín de su casa o en la soda contigua a la casa de ella, que se llamaba la soda la soda chic. Entonces ahí iba ella a tomar su café. Ya mi abuelita, don Carlos Salazar Herrera, la cortejó. Estamos hablando de las mocedades de ambos, antes de que él se casara. Eso fue una cosa muy, muy, muy de adolescentes, ¿verdad? Pero a mi abuelita siempre la conmovió mucho eso y siempre lo recordaba con mucho afecto. Ahí la que se hizo la difícil y la que se puso medio rejega fue mi abuela. Realmente, si ella hubiera querido, posiblemente habrían tenido un romance, qué sé yo, y ahí se habría trastocado toda la historia y yo habría terminado siendo nieto de don Carlos Salazar Herrera y quién sabe. Bueno, ya, ni especulemos, ni especulemos. Tan complejos son estos caminos del ser humano, las genealogías, los árboles genealógicos, las cosas, las mil variantes que en cada punto podría suceder. La vida es realmente el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Todo se bifurca, todo se multiplica, da vértigo pensarlo. Pero sí siempre recuerdo a mi abuelita que me hablaba los piropos, requiebros, lisonjas y galanterías de don Carlos Salazar Herrera, hechas con mucha característica, con mucha calidad poética, ¿verdad? No eran pachucadas, por supuesto que no. No, era un cortejo como el que se acostumbraba. Estamos hablando de principios del siglo XX y viniendo de un soberbio escritor, ¿verdad? Pero mi abuelita siempre mantuvo un afecto muy grande por él, tuvo un afecto muy, muy grande, aunque no lo correspondió a nivel, digamos, de pareja. Siempre le tuvo mucha admiración y mucho cariño, y sé que se lo tuvieron mutuamente. Don Carlos Salazar Herrera, pues claro, fue amigo de Francisco Zúñiga, Teodoro Quiroz, Manuel de la Cruz González, Francisco Amiguetti, Gilbert Laporte, Adolfo Sáenz, que fue el papá de don Guido Sáenz. Estaba conectado con todo lo que sucedía, importante, ¿verdad? Importante. Obtuvo una medalla de plata don Carlos Salazar Herrera en 1935 en la Exposición de Arte Centroamericano por una escultura llamada Motivo. Sí, como les decía, en el 47 publicó sus cuentos de angustias y paisajes con la editorial El Cuervo se llamaba, y la gente percibió de inmediato que estaba en presencia de un genio literario. Pero esa edición no es la definitiva, porque como les decía, él añadió 3 cuentos más y magistrales, y esos solo los publicó hasta 1963. Eh, eh, y en 63 y en el 64 le confirieron el premio Magón por el conjunto de toda su obra.
merecidísimo premio Magón por la totalidad de su obra, como profesor que era de dibujo lineal en la Universidad de Costa Rica, como grabadista, como periodista, como cuentista, en fin, como por todo, ¿verdad? Sus obras se han traducido al inglés, al francés, al alemán, al checo, al ruso y aparecen en montones de antologías de diversos países. Son cuentos absolutamente antologables. Deberían estar en todas las antologías del mundo. Yo pasaría una ley para que así fuese. Eh, Realmente mi amor por este libro es inmenso, amigos. Es que no solo cada vez que los leo los descubro más bellos, que es lo propio del amor verdadero, cada vez que los leo los siento más hermosos, y los leo y los comento a menudo en conferencias y con ustedes, amigos. Yo creo que si mi memoria me sirve bien, este es el cuarto programa que le consagramos a don Carlos Salazar Herrera, o el tercero o el cuarto. Y seguiremos porque se lo merece, así de simple, ¿verdad? Es literatura que amo, que la llevo en la sangre, en los huesos, en las vísceras. Sus metáforas me han formado a mí, han forjado mi imaginación. Es que porque era un maestro de la metáfora. En estos cuentos, don Carlos Salazar Herrera prueba ser más que un avesadísimo cuentista, prosista, narrador, un storyteller de primera línea, prueba también ser un gran poeta. Los cuentos están escritos en un estilo prosístico tan melódico, tan armonioso, tan fluido, tan líquido, tan musical, tan eufónico, suenan tan bien, y esto, atención, digo suenan como diría un piano o un violín, suenan tan bien que son prosa musical, es decir, prosa poética, en cierto sentido. Se acercan mucho a la noción de poesía de Neruda, de la cual hablaba Neruda sobre todo. Eh, Aunque la trama está siempre ahí, nunca se oscurece, nunca pasa a segundo plano. No. Hay una anécdota que contar, hay una historia que hay que deliver, que hay que entregar, ¿verdad? Todos tienen su historia, por supuesto, son abundosos, una palabra que me gusta mucho, en descripciones del paisaje costarricense. Y son porque el paisaje costarricense está inextricablemente vinculado al destino de los personajes, ¿verdad? Hay una interrelación íntima, profunda, entrañable entre lo que le sucede a los personajes, sus peripecias, sus accidentes, tragedias, comedias, más tragedias que comedias, sus cosas que le suceden, sí, angustiosas, y están inextricablemente ligadas al paisaje costarricense. Cito lo que dice Lilia Ramos en un artículo sobre los cuentos, nuestra gran escritora Lilia Ramos, formidable escritora, una mujer que le tengo yo un gran afecto. Nunca pude conocerla en vida, yo no estaba en Costa Rica cuando ella, pude haberla conocido, y cuando enfermó ya en alguna de mis ocasiones volví al país y me enteré que había muerto. Siempre guardo varias grabaciones de ella, de largas entrevistas que le hizo Daniel Gallegos, y Daniel, tan generoso, me dio las entrevistas, y ahí la tengo a Lilia Ramos. Habla de sí misma, de su obra, sobre todo habla de su queridísima amiga y admiradísima amiga, Yolanda Oriamuno. Entonces ahí tengo las grabaciones. En todo caso, para no perder el hilo, Lilia Ramos se expresa así, y creo que esto es magistral, de los cuentos de don Carlos Salazar Herrera. Dice: la presencia de Costa Rica es diáfana, certera, vigorosa en las páginas de su obra. Firmamento, suelo, aire, sol y luna, montaña, alcor y llanura, río, mar, costa o ribera, golfo, bahía, playa, litoral, fauna, gea, flora, pueblitos, remotidades, y en unos y en otros ticos humildes, engastados en su medio y con el sabor acre de su patetismo, con sus dramas pequeños o grandes, ostensibles o recónditos. Esa es una maravilla de prosa de Lilia Ramos, que dice todo lo que yo puedo
lo que podría decir de los cuentos de Angustias y Paisajes. Recuerden entonces que fue primeramente editado en el 47, pero esa edición debe considerarse incompleta. Él añadió 3 cuentos más que salieron en el 63. Y esa ya, con 33 cuentos, sí es la versión definitiva, ¿verdad? Y bueno, a él el Magón se lo dieron por el conjunto de su obra, lógicamente, pero lo que es más notorio de él son los cuentos de Angustias y Paisajes. Empero no debemos descuidar los cuentos largos, la serie de cuentos largos que escribió también extraordinarios, por ejemplo El Raudal, que ganó un premio de cuento en Quetzaltenango, Guatemala en 1961. El Raudal, la Piedra de Tóxil, hay muchos otros cuentos grandes, no son en el estilo de los cuentos de Angustias y Paisajes, pero son igualmente portentosos. Los cuentos de Angustias y Paisajes, en la versión del 63, vienen ilustrados casi todos por los propios grabados del autor. Y siempre los títulos son un adjetivo y un sustantivo. La guaracaracá, el puente, la calera, el novillo, el calabazo, el bongo, un matoneado, la bruja, el grillo, el beso, un grito, la ventana, etcétera, etcétera, etcétera. No le gustaban los títulos demasiado largos y llenos de retroécanos, ¿no? Él propendía al minimalismo, a la frase simple pero profunda, simple pero elocuencia. Esa cosa dificilísima que consiste en lograr la elocuencia, no la grandilocuencia, la elocuencia dentro de la sencillez, o la profunda sencillez de que hablaba Borges y la profundidad sencilla de que hablaba Borges, ¿verdad? Eso es característico de él. Una cosa que les puedo contar para que vean cuánto se preocupaba don Carlos Salazar Herrera del aspecto fónico, sonoro, musical, del aspecto eufónico, de que sonara bien como en eugenesia o eutanasia, buen nacimiento, buena muerte. Eufónico es aquello que suena grato a los oídos. Tanto le preocupaba la musicalidad de sus cuentos que los escribía siempre y iba leyendo en voz alta y tronante cada una de las frases que escribía. La leía en voz alta varias veces en su estudio, para ver si a nivel de oídos, no solo ya de la vista, si a nivel de oídos la prosa constituía música, si formaba melodía, si formaba armonía y contrapunto y timbre y ritmo y tempo. Entonces escribía leyéndose en voz alta. Eso es muy importante. No es una cosa de cualquier escritor. Es muy importante. El propio autor en un cuento que se llama El Bongo nos da una definición a su manera, dentro del cuerpo del bongo, una definición de cómo comprendía él el cuento. Atención, esta es su visión del cuento, no es necesariamente la de Cortázar, ni la de Horacio Quiroga, ni la de Guy de Maupassant, ni la de Anton Chekhov, ni la de Edgar Allan Poe. Es su versión. Dice: un bongo, ¿qué parecido es a un cuento? Un bongo es una pequeña embarcación de velas en donde caben apenas unas cuantas personas. Un bongo es para aguas mansas. Un bongo no se puede aventurar en mar abierta como los grandes navíos, en donde cabe mucha gente y pasan muchas cosas en sus largas travesías. Un bongo no se puede perder de vista de la tierra, porque a pesar de todo sigue siendo un árbol. Bellísima descripción, definición que don Carlos Salazar Herrera nos propone. Por lo menos es ciertamente una definición muy eficaz para lo que son sus cuentos, ¿verdad? Sí, claro, bueno, sí, insisto en que hubo otros cuentos. La Piedra de Tóxil, ya lo mencioné, fue uno de los importantes. El otro que le fue premiado en Guatemala, El Raudal,
Ese fue otro cuento muy significativo y tiene también tres cuentos que son de 1965, un año después del Magón, que fue en el 64, y tiene otro ciclo de cuentos que se llama De amor, celos y muerte, póstumo, que es de 1980. No los conozco. Conozco los tres cuentos del 65, ese los conozco muy bien, pero los cuentos de amor, celos y muerte, escritos póstumamente, no los conozco y me muero de ganas de conocerlos. Ya estoy seguro que en algún momento llegaré a conocerlos. Eh, Era un hombre extraordinario, don Carlos Salazar Herrera. Fue activista popular del lado de la izquierda, pero fue vapuleado en medio de una manifestación pública, entonces no quiso nunca más meterse en esas reyertas manifestaciones populacheras. Fue basquetbolista, no le fue muy bien, entonces no es como que haya terminado así como Michael Jordan, precisamente, ¿verdad? No, 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 no jugó nunca en la NBL, ¿verdad? National Basket League, nunca fue de ese nivel, pero sí era un hombre que le gustaban los deportes, era un hombre bien enraizado en la tierra. Yo creo que son raros, amigos, son raros los grandes artistas que no derivan entusiasmo del deporte. Les podría dar una cita tan larga que se nos podrían 3 horas mencionándolos. Es decir, que contrariamente al prejuicio común, al prejuicio que hay que combatir como todo prejuicio, al prejuicio de que el artista tiene que meterse en una torre de marfil y encerrarla, incomunicado del mundo, meterse ahí y producir sus gemas, sus obras preciosas, y abajo la chusma que se divierta con el fútbol. No es así. Nunca ha sido así. Nunca. El mundo está lleno de grandes intelectuales, de grandes artistas que se apasionaron, sea por el fútbol, por el básquetbol, por los deportes ecuestres, por el canotaje, por el ajedrez, sin duda, montones. A esos son los que más, ¿verdad? Algún día podemos tomar eso como tema para desarrollarlo. Entonces era un hombre maravilloso, don Carlos Salazar, que estaba además bien los pies bien puestos en la tierra, bien enraizados en la tierra. No era un personaje, ¿verdad?, etéreo y que pasara flotando por los caminos universitarios, la frente ceñida por el laurel de Virgilio, como lo hacen muchos que se creen tales. No, 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 era un hombre sobrio, era un hombre absolutamente sobrio. Eh, Cuando estaba muy enfermo de muerte, y él sabía que ya se iba a morir, tuvo este gesto tan lindo que siempre me ha impresionado. Tenía una nietecita y le habló a la hija, a la mamá de la chiquita, y le dijo: mira, yo no voy a hacerle este número grotesco de morirmele a esta chiquita aquí enfrente, porque esa imagen le va a quedar para siempre, es horrible, no sé cómo me voy a morir, qué cara voy a poner, no le voy a hacer ese numerito tan grotesco a esta pobre criatura. Por favor, sáquenla de la casa o llévenme a mí a otro lado, pero por favor que la chiquita no sea expuesta a eso, que no sea expuesta a eso, porque esa imagen la va a marcar toda su vida. Eso es lo que hace un hombre previsor y amante de su nietita. Eso es lo que hace. Dice tanto de él eso, dice tanto de su alma, ¿verdad? Dice tanto de su alma que haya querido economizarle, épargner a la nietita esa visión de muerte de su abuelito, ¿verdad? Que sí, en efecto, son cosas que se quedan con uno toda la vida. Eh, Fue un acto de amor y de consideración profunda por su nieta. Bueno, amigos, esto es básicamente lo que podemos hablar bueno, podremos hablar toda la noche sobre don Carlos Salazar Herrera, pero yo sé que ya ustedes lo conocen, de nuevo, es un viejo amigo. Entonces pasemos más bien a escuchar el cuento, que lo he escogido con un criterio especial para hoy. Y el cuento que he elegido se llama El Botero, uno de los más impresionantes de la colección. Procedo a leerlo. Como caña lanzada por arco, escurrida entre las sombras, perforando la distancia, llegó el grito.
Llegó el grito pidiendo bote en la ribera norte de la desembocadura del río Grande de Tárcoles. Seguía el ruido del agua y la noche negra metida en todo. Una estrella cayó en el mar. Era la única estrella. Poco después, brilló en la ribera sur la llama de una lámpara de carburo, como respuesta prolongada y luminosa. Ya viene el botero. A buena distancia se movía la luz, derivando hacia el Pacífico, perdiéndose a ratos, apareciendo luego más y más luminosa. Bajo los palos del atracadero chapoteaba el agua acumulando basura y sobre un olor a podrido volaban miríadas de zancudos. Oíase la voz de los sapos, el silbido de los grillos, el desagüe tranquilo y el viento en las ramas, todos en un son inacabable, bajo, siempre igual. Pasó mucho rato oscuro y tornó a brillar la luz más cercana, tiñendo reflejos en las ondulaciones. Oíase ya el compás de los remos partiendo el agua, cada vez más duro cada vez, hasta que la proa tocó con los palos del atracadero. Buenas noches, amigo. Muy buenas las tenga usted, amigo. El botero alumbró la cara del que había llamado. Era una cara desconocida. El que había llamado se metió en el bote y el bote empezó a derivar costeando bajo las ramas de la orilla, abriéndose paso entre los lagartos. El botero amortiguó la luz y explicó: bajándome en Candilo, y si uno se descuida, el río lo bota a la mar o lo vara en los playones. Este río es muy traicionero. Los bancos de arena en la boca detienen y acumulan las ramazones, que son las formas escultóricas que dejan las crecientes. Sonaba la cortadura del remo haciendo de timón y gritaban las chumaceras pidiendo un poco de grasa. ¿Y pa' dónde va usted, amigo? Pa' las agujas, amigo. El botero avivó su lámpara virando hacia la mitad del río. Hay que conocer este manejo. Me parece, amigo. Los dos hombres hablaban de rato en rato, sin mirarse las caras, porque la noche había escondido en su oscuridad todo lo que en la noche había. La luz de la carbura enfocaba ya lejos la otra orilla del río. Y perdone usted la pregunta, dijo el botero, por preguntar algo. ¿Cómo es su nombre? Juan de Dios Pereira, pa' servirle. Juan de Dios Pereira. Pues vea usted lo que son las cosas. Yo soy Antonio Guadamuz, ¿te acordás? Pereira no contestó. Guadamuz levantó un remo y lo partió sobre la cabeza de Juan de Dios. Antonio acercó su lámpara a la cara de Pereira y lo contempló largo, haciendo recuerdos. ¡Qué viejo estás, Pereira! No te había reconocido. Hace tantos años, tal vez 30. Creíste que no nos volvíamos a hallar, pero ya ves lo que son las cosas. Ni te di tiempo para que te acordaras. ¡Qué viejo estás, Juan de Dios Pereira! Y con el remo lo empujó, echándolo en la mitad del río. Oyóse caer pesado el cuerpo y seguido el chapoteo de los lagartos. Sonaron ruidos guturales y reventaron grandes burbujas sanguinolentas entre la ebullición del agua. El bote se alejó al canalete, taladrando la noche definitivamente negra. El botero llegó a la ribera sur, echó el fondo y después de hundir una mirada profunda en la negrura del río, caminó. Iba jibado, con la noche embrocada sobre sus espaldas, recordando cosas viejas y ya casi olvidadas. Se desnudaban las olas en la playa y en la playa tendían su ropa blanca. Al fin te encontré, Juan de Dios Pereira, dijo en voz alta. Ya casi te había perdonado, pero hizo la desgracia que juré matarte cuando te hallara. Y pues el río te trajo a mí. Te trajo a mí oscurito, oscurito, mansito, mansito, para que cumpliera yo mi palabra. Río traicionero. El terral se llevó la voz mar adentro.
Cielo santo, qué el cuento más lindo, por el amor de Dios. Qué poder de evocación, qué economía en el uso de las palabras, qué potencia en las metáforas, qué interacción profunda entre paisaje y personajes. Qué maravilla, qué maravilla. Tiene la potencia psicológica que suelen tener los cuentos de venganza. Este es un cuento de venganza. Y como lo puede ser, qué sé yo, Diles que no me maten, de Juan Rulfo, ¿verdad? Del Llano en Llamas. Es un cuento de venganza, tanto más exquisita la venganza, cuanto que es una venganza a 30 años plazo o a 40 en el caso de Diles que no me maten. Es una deuda que uno tiene y no la pagan las décadas y las décadas y las décadas. El odio se mantiene intacto. Ya aquí, pues básicamente, Antonio Guadamuz ya se había casi resignado a no vengarse de Juan de Dios Pereira, pero se lo va trayendo el río, que es casi un cómplice de Antonio Guadamuz, se lo va trayendo el río, y ahí Guadamuz recuerda la promesa que se había hecho de vengarse de Juan de Dios Pereira, tan pronto lo encontrara. Así que el tal Juan de Dios, el nombre es irónico, no debe ser tan de Dios. Algo atroz hizo en el pasado, 30 años atrás. El cuentista no nos da la menor indicación de en qué puede haber consistido el agravio, el vejamen. Uno no puede menos que especular. Para que generara una venganza a 30 años plazo, tiene que haber sido algo terrible. A ver, de la magnitud de le secuestró una hija, se la violó y se la mató, por ejemplo diría yo. Que le haya quitado a la esposa, potencialmente, que le haya robado una enorme propiedad con montones de cabezas de ganado, potencialmente. Que lo haya acusado falsamente de un crimen que no cometió y el pobre Antonio Guadamuz ya ha tenido que expiar años de cárcel, potencialmente podría ser eso también. No sé, realmente don Carlos Salazar Herrera no nos da la menor opción para especular sobre terreno sólido. Podemos imaginar mil causas, pero eso no es importante. Eso no es importante. Aquí no importa cuál había sido el crimen de Juan de Dios Pereira, que repito, tan de Dios no podía ser. Eh, no sabemos cuál fue el crimen. No interesa, no interesa. Hubiera perdido mucho el cuento si el autor se hubiera tenido que embarcar en un largo raconto, en una analepsis, irse para atrás, ¿verdad? Un flashback, lo llamarían en el cine y también en la literatura. Recuerden, amigos, irse para atrás en un cuento es analepsis, es irse a la popa del barco. Irse hacia adelante es prolepsis. En la prolepsis vemos algo que va a suceder. Y luego el cuentista nos desgrana cómo se va a llegar a eso, pero ya sabemos que va a suceder, lo vimos en la prolepsis. En la analepsis nos cuenta algo que ya sucedió y luego el cuento consiste en qué consecuencias tuvo eso que ya sucedió y nos fue mostrado bajo forma de raconto, de analepsis o de flashback. Pero Carlos Salazar Herrera no hace ni una cosa ni la otra. No nos hace raconto ni analepsis. No tiene sentido. Le hubiera quitado unidad al cuento, unidad sobre todo temporal y unidad del hogar y unidad de tema. Son cuentos muy compactos estos. Maravilloso cuento. No sé por qué a los lectores les resulta tan fascinante los cuentos de venganza. Creo que quizás eso hable mal de nosotros. me lo pregunto, que los cuentos de venganza nos generen tanta emoción. Sí, como en el caso de Diles que no me maten, o en Edgar Allan Poe, La barrica de Amontillado, y Hop Frog, que por lo menos La barrica de Amontillado sé que ya la hemos estudiado. Hop Frog lo podemos estudiar un día de estos. Entonces el cuento comienza con un símil, como caña lanzada por arco, escurrida entre las sombras, perforando la distancia, llegó el grito. Ya solo eso demuestra un gran escritor, amigos. Comienza con un símil, como caña lanzada por arco. Un símil, una metáfora, si quieren, un símil, puesto que está la partícula como, ¿verdad? Pero es lo que se llamaría un símil
en francés, un símil bordado o una metáfora bordada. Une métaphore filée. Filée es una metáfora que da origen a otras metáforas. Como si yo dijera, caramba, improvisar algo ahora después de don Carlos Salazar Herrera. El sol se está ahogando en una hemorragia. El horizonte sanguinolento nos sumía a todos en la angustia. Una sombra bermeja cubría ya la ciudad cual un manto de muerte. Era el sol que se ahogaba en su propia sangre, en una orgía de sangre en el firmamento, y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de la metáfora matriz, de la metáfora inicial, que es el sol como hemorragia, el poeta desprende, construye un montón de metáforas enhebradas o cosidas, bordadas, metáforas filé, metáforas que se encadenan unas a otras. Este es el caso. Tres metáforas, como caña lanzada por arco, una, escurrida entre las sombras, dos, perforando la distancia, tres, llegó el grito. Claro, todas son metáforas. La distancia no se perfora, propiamente dicho. Se franquea, sí, no se perfora. Escurrida entre las sombras. La caña no va a andar escurrida entre las sombras. Y bueno, que el grito sea como una caña lanzada por arco, sí es un símil, ese sí es maravilloso, es el símil matriz. Y de ese símil matriz surgen los otros dos, ¿verdad? Comienza diciéndonos que el grito llegó como caña lanzada por arco, y ese lo enhebra con escurrida entre las sombras, que le enhebra con perforando la distancia, llegó el grito. Y ahí cierra el periodo. Entonces, una metáfora filée, o una metáfora, ¿cómo llamarle? Enhebrada vendría siendo, enhebrada, cosida, un surcido de metáforas. Cuando una metáfora matriz suscita otro montón de metáforas subsidiarias, eso es lo que se llama una metáfora, no conozco el término en español, perdón amigos, una metáfora enhebrada, cosida, surcida, bordada, no sé, filé sería en francés. Llegó el grito pidiendo bote en la ribera norte de la desembocadura del río Grande de Tárcoles. Seguía el ruido del agua y la noche negra metida en todo. Una estrella cayó en el mar. Era la única estrella. Ah, con qué tristeza sentimos esto. Ya que hay algo ominoso, ya hay algo amenazador, hay algo triste. Que la única estrella de pronto se cayera en el mar. Imagínense la noción de naufragio, una estrella que cae en el mar. Por supuesto, no es que caiga en el mar, a menos de que fuese una estrella fugaz, en ese caso sin duda. Pero no creo que fuera eso a lo que se refiere don Carlos Salazar Herrera, sino el mero hecho de que hay estrellas que se pierden en la luna, en la línea de horizonte, conforme la Tierra va ejecutando sus movimientos de rotación. Eh, y recuerdo una estrofa de un poema de Gérard de Nerval que dice: Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Es un soneto de Nerval que se llama, y él le puso el nombre en español, atención, esto no es traducción, se llama El Desdichado. Y lo que dice es: yo soy el viudo, el tenebroso, el inconsolable. Eh, el, el caballero de la torre destruida o derruida o demolida, qué interesante noción. El caballero de la torre abolida. Y luego dice: mi única estrella ha muerto. Qué tragedia. Tenían uno solo una estrella, como el principito tiene una sola rosa, ¿verdad? Mi única estrella ha muerto, y mi laúd sideral lleva el gran sol negro de la melancolía. A veces usan la traducción: y mi laúd constelado lleva el gran sol negro de la melancolía. La noción de un laúd hecho de estrellas, qué belleza, amigos, qué belleza. Qué belleza de estrofa. Luego sigue el soneto, me lo sé todo, pero no tiene sentido ponernos ahora a hablar de ese soneto que fue, un tiempo lo tuve casi como lema de mi vida. Mi única estrella ha muerto. Qué terrible, ¿verdad?
y esta era la única estrella que había, porque el agua y la noche negra se metían en todo. Según dice don Carlos Salazar, eran como un fluido que lo penetraba todo, era como un, sí, sí, como una materia y una sustancia que estaba metida en todo, el agua y la noche negra. Eh, sí, 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 era como, se me escapa. ¿Qué problema con la memoria, amigos? La sustancia única de la que hablaban los filósofos presocráticos, ¿cómo se llamaba? La que era... Ay, se me escapa, amigos, van a disculpar. No, no es necesario, no es indispensable. Sí, una sustancia única que informaba el apeiron se llamaba así. El apeiron era la sustancia que informaba la totalidad de lo material, de lo viviente, de lo que nos rodeaba. Todo estaba hecho de apeiron, como decir hoy en día todo está hecho de átomos, ¿verdad? Bueno, el agua del río y la oscuridad de la noche son como el apeiron. Es como lo que lo constituye todo. Es el material básico de todo y se mete en todo. Muy bien. Don Carlos Salazar Herrera deja luego un espacio, uno de esos espacios, como un campito, no indicando que comienza con otro regreso al margen, porque en este párrafo que les leí hay uno, dos, tres regresos, cuatro regresos al margen. No, no, aquí viene totalmente otra unidad de sentido. Y es muy interesante cómo don Carlos separa esas unidades de sentido por espacios estratégicamente ubicados en el texto. Por eso es que una edición seria de estos cuentos tiene que tener mucho cuidado en respetar esos espacios. Son cuentos no solo para ser leídos u oídos, sino para ser vistos. Esos espacios separan las unidades de sentido. Vamos a la segunda. Dice, poco después brilló en la ribera sur la llama de una lámpara de carburo como respuesta prolongada y luminosa. ¡Ya viene el botero! A buena distancia se movía la luz derivando hacia el Pacífico, perdiéndose a ratos, apareciendo luego más y más luminosa. Entonces el grito que fue lanzado como caña por arco, escurrido entre las sombras y perforó a la distancia, fue escuchado por el botero que viene a atender o a rescatar al que pidió la lancha. Nuevo espacio y nueva unidad de sentido. Bajo los palos del atracadero chapoteaba el agua acumulando basura y sobre un olor a podrido volaban miríadas de zancudos. Qué bueno el uso de chapoteaba, porque evidentemente es una onomatopeya. Chapotear, 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 chapalán, ¿verdad? Chapaleo, chapaleo, chapalán, chapalán. Ese sonido de la CH, ¿verdad? Que emula el sonido del agua al estrellarse contra los maderos del atracadero, del muellecito. Chapoteaba el agua acumulando basura y sobre un olor a podrido volaban miríadas de zancudos. Atención que ya tenemos, como siempre en el caso de don Carlos Salazar Herrera, ya tenemos pequeños anticipos de muerte. Pequeños anticipos. El grito llamando al botero es como una caña lanzada por arco, es como una flecha, y la flecha es un instrumento de muerte. La noche es un símbolo de muerte. El agua es en este caso un símbolo de muerte. El olor a podrido, las miríadas de zancudos. Oíase la voz de los sapos, el silbido de los grillos, el desagüe tranquilo y el viento en las ramas. Todos en un son inacabable, bajo, siempre igual. Un sonido monocorde, un acorde único, sin modulaciones ahí, constituido ese acorde por varias notas, el chapoteo del agua, el zumbido de las miríadas de zancudos, la voz de los sapos, el silbido de los grillos, el desagüe del río, el viento en las ramas. Hay toda una sinfonía. Aquí propone don Carlos Salazar Herrera nada menos que una orquesta sinfónica llena de instrumentos musicales. De nuevo, ¿verdad? Chapoteo del agua, el zumbido de los zancudos, la voz de los sapos, silbido de los grillos, el desagüe y el viento en las ramas. Caramba, eso es por lo menos un quinteto, música de cámara. El sentido más interpelado, evidentemente, es el oído.
Tiene que ser el oído porque estamos en una noche abisal en la cual incluso la única estrella se cayó yo al mar y lo único que hay escondiéndose y mostrándose es la lámpara de carburo de la lancha que va acercándose. Es lo único que tenemos de luz. Todo lo demás estamos en tinieblas. Pasó mucho rato oscuro y tornó a brillar la luz más cercana, tiñendo reflejos en las ondulaciones. Oíase ya el compás de los remos partiendo el agua, cada vez más duro cada vez, hasta que la prosa tocó los palos del atracadero. Sí, claro, aquí hay un crescendo sonoro. Oíase ya el compás de los remos partiendo el agua. Eso es violento, ¿ah? Partiendo el agua, es un gesto violento, para que vean cómo lo que va a suceder en el cuento eh, no carece de elementos de preparación, pero habría que ser un lector sumamente sagaz para advertirlos y que no lo tome de sorpresa el gesto violentísimo de la venganza de Antonio Guadamuz. Pero sí, el hecho de que los remos partan el agua es significativo. Podría haber usado mil otros gerundios que partiendo el agua. Mil otros gerundios. Ya eso de los remos partiendo el agua, igual que le partirán la cabeza a Juan de Dios Pereira, luego es ya significativo. Luego pone cada vez más duro cada vez, la inversión hermosa esta, ¿verdad? Cada vez más duro, podría haber repetido cada vez más duro y más duro y más duro. No hubiera estado mal, pero por supuesto suena más lindo. Cada vez más duro cada vez. Pues invierte, cada vez más duro. Y luego la parte primera, a la parte segunda, más duro, comienza la primera. Más duro cada vez. Invierte en los dos términos de la propuesta. Hasta que la proa tocó en los palos del atracadero. Buenas noches, amigo. Muy buenas las tenga usted, amigo. El botero alumbró la cara del que lo había llamado. Era una cara desconocida. Cuán irónico y cuán terrible, amigos, que a priori, apenas vistos, ellos se consideran amigos, ¿verdad? Se tratan así, entre sí como amigo. Amigo esto, amigo el otro. Muy bien. El que había llamado no quiere decir todavía Carlos Salazar Herrera, el nombre del que va a abordar el bote. Tiene buenas razones para no revelarlo. Importantísimo. Si lo revela antes, arruina el cuento, porque es la revelación del nombre la que genera la tragedia. Entonces no va a decir Juan de Dios Pereira se metió en el bote, habría tenido que matarlo ahí mismo. Entonces nos dice simplemente el que había llamado se metió en el bote y el bote empezó a derivar costeando bajo las ramas de la orilla, abriéndose paso entre los lagartos. Otra presencia de muerte, ¿verdad? Estos reptiles carnívoros y temibles. En esa desembocadura del Tárcoles que podemos ver nosotros, ahí está el puente con los dos lagartos esos aterradores que están siempre parqueados en los playones de un lado y del otro del río. Pues son los mismos de Carlos Salazar Herrera, son bichos grandes, enormes, y ya sabemos cuán voraces, ¿verdad? Entonces, bajo las ramas de alabrilla, abriéndose paso entre los lagartos. Sí, es un río peligroso ya, inherentemente peligroso. El botero amortiguó la luz y explicó, bajándome en candilo, y si uno se descuida, el río lo bota a la mar o lo vara en los playones. Este río es muy traicionero. Esa es una prosopopeya, hemos hablado 1000 veces de esto, ¿verdad? Cuando a un objeto inanimado se le atribuye un etos, se le asocia un etos, se hace una etopeya de un objeto inanimado. Cuando yo digo la rabia del sol, la melancolía de la luna, la furia desatada de la tormenta, bueno, ni la luna está melancólica, ni el sol está rabioso, ni la tormenta está irascible, no. Es una forma de proyectar sobre la naturaleza, sobre objetos inanimados, sentimientos son eminentemente humanos. Este río es muy traicionero, nos dice. Nuevo espacio en blanco. Los bancos de arena en la boca detienen y acumulan las ramazones.
que son las formas escultóricas que dejan las crecientes. Sonaba la cortadura del remo haciendo de timón y gritaban las chumaceras pidiendo un poco de grasa. Las chumaceras, ¿qué son las chumaceras, amigos? Las chumaceras en una lancha, en un bote, son los aritos donde va metido el timón, ¿verdad? El timón va, para que tenga su eje y su solidez, el timón va metido dentro de las chumaceras, dentro de los aros. Y a partir de esos aros se rema para que los aros tengan un eje y no bailen por toda la cubierta de la lancha, ¿verdad? Pero las chumaceras necesitaban grasa y estaban chirriando mucho. También eso es un signo medio nefasto, ¿verdad? Este, la cortadura del remo, ese remo que ya partía el agua, nos dice, partía y ahora corta el remo. O sea, el remo ya se está perfilando como arma y muy agresiva, corta y apalea el agua, ¿verdad? Sí, hermosa la noción de los bancos de arena con los ramazones, son como fantasmas. Todo esto es para crear atmósfera. Los cuentos de Carlos Salazar Herrera son en 90% atmósfera, la creación de una atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la suma de elementos inanimados, climáticos, meteorológicos, físicos, térmicos, que rodean el drama que se va a desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, en la caída de la casa Usher, The Fall of the House of Usher, de Edgar Allan Poe, yo diría que la mitad del cuento es su atmósfera. Yo diría que más de la mitad del cuento es la maravillosa atmósfera en que Poe envuelve su narración. Y lo que es más, la protagonista del cuento es la casa, no es Lady Madeline Usher ni su hermano incestuoso Roderick Usher, que la entierra viva, ni el personaje neutro que hace de observador, que llega y visita y ve el horror y ve cómo la casa se hunde dentro del pantano. Este, el protagonista de The Fall of the House of Usher realmente es la atmósfera del lugar y esa casa enferma como lo estaban los dos hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, las chumaceras claman, chirriando, como pidiendo ayuda, un poco de grasa. Atención que en toda esta introducción, a través sobre todo de elementos sónicos del sonido, chapaleo, el cortar del agua, el croar de los sapos, los remos que chirrían en las chumaceras, ¿verdad? Como gritos, como alaridos sofocados, tenemos ya pequeñas prefiguraciones como de miedo, ¿verdad? Sentimos que algo terrible va a pasar. ¿Y para dónde va usted, amigo? Para las agujas, amigo. Todos son amigos, ¿verdad? Ya se han llamado amigo 2 veces. ¿Y para dónde va usted, amigo? Para las agujas, amigo. El botero avivó su lámpara virando hacia la mitad del río. Hay que conocer este manejo. Me parece, amigo. Sí, por supuesto que hay que conocer. Con playones, con cortezas enormes, con ramazones, con lagartos, con corrientes traicioneras, con la desembocadura en el mar, con la subida de la marea que mete que mete el río para adentro, y luego la desembocadura del río que tira la lancha hacia el mar. De pronto terminan en océano abierto, en mar abierto. Hay en el cuento algo de aventura, hay algo de peligroso. Este periplo no es anodino, es peligroso, ¿verdad? Los dos hombres hablaban de rato en rato sin mirarse las caras, porque la noche había escondido en su oscuridad todo lo que en la noche había. Qué interesante, la noche había escondido en su oscuridad todo lo que en la noche había. Es decir, la noche se esconde a sí misma, la noche esconde a sus propios hijos, la noche esconde todo lo que sea, como diría Drácula, Children of the Night, los vampiros, los murciélagos, las lechuzas, los búhos, los lémures, ¿verdad? Los hijos de la noche. Sí, la noche había escondido en la oscuridad todo lo que en la noche había. La luz de la carbura
enfocaba ya lejos la otra orilla del río. La carbura es la lámpara de carburo, ¿verdad? Y perdone usted la pregunta, dijo el botero por preguntar algo. ¿Cómo es su nombre? Juan de Dios Pereira, Paces Vile. Juan de Dios Pereira. Pues vea usted lo que son las cosas. Yo soy Antonio Guadamuz, ¿te acordás? Pereira no contestó. Guadamuz levantó un remo y lo partió sobre la cabeza de Juan de Dios. Antonio acercó su lámpara a la cara de Pereira y lo contempló largo, haciendo recuerdos. Momento tremendo donde la acción se precipita. Hasta el momento, el tempo del cuento habría sido un adagio. El cuento iba lento, era un adagio. Y de pronto hay un acelerando y un vivace, alegro vivace, prestísimo posible, como diría Schumann, Schneller, un Schneller más rápido y más rápido, y sucede lo esencial del cuento, el núclei, lo llamaría Roland Barthes, el núclei del cuento. En 3 palabras, Juan de Dios Pereira. Pues vea usted lo que son las cosas. Yo soy Antonio Guadamuz, ¿te acordás? Pereira no contestó. Guadamuz levantó un remo y lo partió sobre la cabeza de Juan de Dios. Antonio acercó su lámpara a la cara de Pereira y lo contempló largo, haciendo recuerdos. Ahí está, ya está. Ahí está, ya delivered el cuento, ¿verdad? Con un giro inopinado a la violencia y sobre todo a un acelerando del ritmo narrativo. Veníamos en un ritmo muy pausado, muy pausado. Veníamos como a ritmo al ritmo de los remos. Los remos iban marcando, eran como batutas que iban marcando el ritmo de la prosa, que era lenta, y don Carlos Salazar en ese ritmo de prosa lenta tiene tiempo de regodearse, describiendo el paisaje nocturno, los ramazones de los bancos de arena, los lagartos, todo eso, la estrella que cayó en el mar. Pero de pronto se precipita la acción, y al precipitarse la acción hay menos descripción, evidentemente. La descripción está para otros momentos, es un momento de estasis. La descripción viene cuando hay estasis, cuando hay un relativo estatismo y el narrador puede darse el lujo de describir. Aquí no describe, aquí estamos en el régimen de la acción. ¿Y qué acción? Un asesinato, ¿verdad? Guadamuz toma un remo y lo parte sobre la cabeza de Juan de Dios. Caramba, y todo porque le dijo el nombre, ¿verdad? Y lo preguntó Guadamuz por hacer conversación, por hacer lo que los gringuitos llaman small talk, ¿verdad? Small talk. Qué frío hace hoy, ¿verdad, compañeros? Sí, se está metiendo el invierno antes de tiempo. Sí, pero dice que mañana va a amanecer más despejado. Ah, bueno, qué dicha, sí me gustan los días así como que no llueve, pero que tampoco sean muy calientes. Sí, no, pero el meteorológico dice que bla, 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 bla. Esas cosas que la gente habla cuando se topan en la parada del bus, ¿verdad? Qué frío hace hoy, ¿verdad? Qué calor hace hoy, ¿no? Caramba, qué pereza, es apenas viernes, comenzando la semana. Small talk, conversación. ¿Se acuerdan ustedes de las 6 funciones que Román Jacobson le asignaba al lenguaje? El gran filósofo Román Jacobson y lingüista le asignaba al lenguaje 6 funciones de diverso tipo. La poética era la función informativa, era otra de ellas, etcétera, etcétera. Pues había una función en el lenguaje que era la función de la small talk, la función en que el lenguaje no significa absolutamente nada. ¿Cuál es, por ejemplo? Yo entro en una fiesta llena de gente, se me pasan una gente a la par que no conozco. Buenas noches, placer, encantado en conocerlos. Y sigo adelante. Ahí el lenguaje no significa nada ni representa nada. Mentiras que estoy encantado de conocerlos, mentiras que buenas noches, mentiras, me importa un bledo lo que estén haciendo, cómo se llamen y qué hacen en esa fiesta. Pero se usa el lenguaje simplemente como una especie de lubricante social para que las relaciones sociales pues funcionen, necesitan un poquito de lubricante, porque si no, comienzan los chirridos, las disonancias, ¿verdad? Es como una máquina que las tuercas, las poleas están en un puro chirrido, ¿verdad? Entonces ese lenguaje
Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo la pasaron el fin de semana? Bien, bien, gracias. Esas frases que no tienen sentido, no comunican, no informan, tienen un papel puramente lubricante social, ¿verdad? Puramente lubricante. Entonces es así, con esa inocencia, que Antonio Guadamos le pregunta, ¿cómo es su nombre? Y el otro, pues, comete el error de decirle Juan de Dios Pereira. Terrible, terrible, terrible. Entonces Antonio acerca la lámpara de Pereira y lo contempla, ya la cabeza partida, ¿verdad? Largo, lo contempla largamente, haciendo recuerdos. La lancha no está avanzando porque el remo fue usado para partirle la cabeza a Pereira. Está estancada en mitad del río, igual que se estanca por momentos la conciencia de Guadamuz, el asesino. Y ve y le dice, qué viejo estás, Pereira. No te había reconocido hace tantos años, tal vez 30. ¿Creíste que no nos volvíamos a hallar? Pues ya ves lo que son las cosas. No te di tiempo ni para que te acordaras. Qué viejo estás, Juan de Dios Pereira. Por segunda vez se lo dice, ¿verdad? Con un desprecio terrible. Qué viejo estás, Pereira. Para que no lo reconociera, tenía que haber cambiado mucho Pereira en esos aproximadamente 30 años desde la fatídica vejación que Pereira, por lo visto, le infligió a Guadamuz. Por supuesto, Guadamuz, si alguien lo viera, posiblemente le diría lo mismo. Antonio, qué viejo estás, no te reconocía. Pero bueno, Antonio no importa aquí, porque él no es el que está siendo observado. Con seguridad ha cambiado tanto como Juan de Dios Pereira, pero no hay nadie que lo vea y que lo constate. Realmente el que aquí vive en el pasado, el que vive en la popa del barco, el que va atrás pensando en el pasado y en esa cuenta que tenía que saldar Juan de Dios Pereira, el que vive hacia atrás alimentando su rencor y su sed de venganza, es Antonio Guadamuz, ¿verdad? No, ni te di tiempo para que te acordaras. Esta es una cosa que, una noción que disuena de la teoría de la venganza tal cual la expone Edgar Allan Poe al principio de La barrica de Amontillado, perdón. Cuando Edgar Allan Poe postula las dos leyes básicas fundamentales de la venganza. Uno, es indispensable que la víctima identifique al victimario, que sepa quién es, que se dé cuenta quién es, que entienda que le están cobrando algo, que recuerde esa trapacería que hizo y vea a su ajusticiador y lo reconozca como el ángel de la muerte que viene a cobrarse su precio en sangre. Es muy importante. Por lo visto, Juan de Dios Pereira no tuvo siquiera tiempo de reconocer a Juan Antonio Guadamuz, o quizás sí lo tuvo en una fracción de segundo o en un segundo, no lo sé, no podemos saberlo, no parece que haya tenido tiempo, el mazazo cayó directo sobre la cabeza, tan pronto pronunció su nombre. Fue una respuesta volcánica, visceral, instintiva, felina. Guadamuz ni lo pensó, oyó el nombre maldito y con solo oírlo fue que le hubieran mentado al diablo. Ahí mismo sacó el remo y se lo partió en la cabeza. Bueno, entonces arruinó su venganza en la medida en que Juan de Dios Pereira no tuvo tiempo de ver quién era el asesino y qué le estaba cobrando. A ojos de Juan de Dios Pereira no hubo nada, simplemente de un barquero que rema en un bongo y de pronto se vuelve loco y le parte la cabeza con el remo. Entonces ya hay un problema serio. La acción de vengarse, no es percibida como venganza, sino simplemente como un ataque homicida del barquero, ¿verdad? Del botero. Y es que, por ejemplo, en la barrica de Amontillado de Edgar Allan Poe, Fortunato sí tiene
tiempo de sobra mientras se le sale la borrachera y mientras lo van emparedando en el fondo de aquella gruta, en aquella horrorosa bóveda subterránea del Palacio de Montresor. Tiene todo el tiempo del mundo, grita, pide auxilio, bromea, todo, y mientras Montresor lo va emparedando en vida, ¿verdad? Ahí sí funciona muy bien. Y el segundo postulado de la teoría de la venganza, según Edgar Allan Poe, es que la venganza debe dejar indemne, intacto al que ejerce el acto de venganza. Si yo voy a vengarme de algo, no puede ser que esa venganza me afecte a mí. No puede ser que por esa venganza tenga yo que ir a parar 45 años a la cárcel. No puede ser. Porque entonces sería una venganza muy mal ejecutada, muy inútil, ¿verdad? Ese segundo punto sí se cumple en el cuento, claro. Al botero no le pasa nada, absolutamente nada, no tiene nada que temer. El cadáver de Juan de Dios Pereira caerá en el agua, se lo comerán los lagartos, no dejarán pero ni un dedo flotando en el agua. Son 3 muertes que sufre consecutivamente Juan de Dios Pereira. Primero le parten el cráneo. No sabemos si ahí mismo está muerto, inconsciente está, pero no sabemos si está muerto. Pero luego al caer al agua va a morir ahogado, punto 2. Y punto 3, los lagartos lo van a destrenzar, vivo o muerto. Entonces son 3 muertes, por cráneo partido, por ahogo en el agua y por ser devorado por los lagartos. Una triple muerte, un triple castigo, una triple forma de aniquilación para Juan de Dios Pereira. Y en ella, Guadamuz no corre ningún peligro, ninguna autoridad lo va a perseguir. Por el amor de Dios, amigos, estamos en quién sabe qué año. Pongamos 1930 en el desembocadura del Tárcoles, lo que hay es un botero, un muellecillo, pinche, no hay testigos, no hay gente del otro lado, ni de este lado, ni en ningún lado, el río es traicionero, silencioso, la noche es oscura, no queda ni una luz, no hay ni una estrella que sea testigo del horror que ha perpetrado Guadamuz. Es el crimen perfecto, es demasiado fácil. Es un crimen demasiado fácil, logísticamente es muy fácil. El asesino tiene el arma, toma a traición y desprevenida a su víctima, él no va a sufrir nada con la venganza, mentiras que al día siguiente va a llegar la policía a escarbar la casa de Guadamuz, porque ¿a cuenta de qué? ¿Quiénes sabían que Juan de Dios Pereira iba a cruzar el río? ¿Quiénes? Van a ir a investigar el río, van a meterse buzos al río a buscar lo que puedan haber dejado los lagartos. No, Juan de Dios Pereira simplemente queda aniquilado. Lo que sí le quita a esta venganza su perfección absoluta, si hemos de hacernos unos estetas de la venganza, o escribir como escribió Thomas de Quincy, El asesinato como una de las bellas artes, una obra que escribió allá en el siglo XIX, que causó tremenda conmoción y fue leída por muchos. Baudelaire admiraba mucho el libro, El asesinato como una de las bellas artes, a ser tomado irónicamente, no literalmente. Lo que falla en esta bella arte, en esta obra maestra, es que desde la perspectiva de Guadamuz, que no le dio tiempo a Juan de Dios Pereira de reconocer, mira, este es el tipo al que le hice aquella canallada, qué horror, y ahora estoy a su merced, solo en el bote, ¿qué hago? ¿Me tiro al agua? No, me comen los lagartos, ¿qué hago? Lo empujo. Pero claro, si hubiera tenido tiempo de reconocer a Guadamuz, se habría desatado una lucha entre la lancha y quién sabe, tal vez los dos van a parar al agua. También Guadamuz tenía que ser expeditivo, ¿verdad? Tenía que hundirle el cerebro rápidamente, porque quién sabe qué reacción hubiera tenido Juan de Dios Pereira si hubiera reconocido a Guadamuz. Bueno, y esa es la situación. Y entonces con el remo lo empujó, echándolo en mitad del río, echándolo como se echa una basura, un despojo, un desecho, echándolo en la mitad del río. Nuevo espacio estratégico de Don Carlos,
y pone el que considero es el párrafo más violento, más macabro, más violento, más truculento de todo el cuento, de todos los cuentos de Angustia y Paisajes. Oyóse caer pesado el cuerpo y seguido el chapoteo de los lagartos. Sonaron ruidos guturales y reventaron grandes burbujas sanguinolentas entre la ebullición del agua. No hay en todo el libro un párrafo tan violento. No dice se oyó caer el pesado, oyóse, el pronombre postergado, el pronombre prorrogado. Oyóse, no dijo se oyó caer, no. Oyóse, me gusta, me gustas. Es un anacronismo, ¿verdad? Es un anacronismo, no es la forma en que la escribe hoy en día. Ante algunas especies se usa cuando diríase que pobre hombre, se veía tan triste, diríase que venía de enterrar a su madre, por ejemplo, se diría, ¿verdad? El pronombre va antes, pero este tipo de construcción con el pronombre prorrogado es muy bella. Bueno, es la construcción del érase una vez, ¿verdad? Érase una vez, en realidad es se era una vez, se era una vez, y el érase. Entonces, es un anacronismo, pero muy hermoso. Oyóse caer pesado el cuerpo y seguido el chapoteo nuevamente, la onomatopeya de los lagartos. Sonaron ruidos guturales y reventaron grandes burbujas sanguinolentas entre la ebullición del agua. La ebullición, claro, porque es un burbujeo, no porque esté hirviendo, pero en nuestro imaginario es como si estuviera hirviendo, es un hervor de sangre. Es un hervor donde la olla lo que hay es sangre y las burbujas y todo lo que sale es sangre, todo es sanguinolento, ¿verdad? De noche, bueno, es cierto que es una noche profunda, pero el, el, eh, el botero lleva su lámpara de carburo y pudo haber constatado que en efecto las burbujas eran sanguinolentas. Sí, aquí es claramente lo auditivo, una vez más, lo auditivo lo que más cuenta en este cuento. Oyóse caer el cuerpo, el chapoteo de los lagartos, sonaron ruidos guturales, reventaron grandes burbujas sanguinolentas entre la ebullición del agua, todo eso es sonoro. El agua que bulle, que hierve, es sonoro. Está claro que el sentido más interpelado por el autor es el oído. Nuevo espacio estratégico. Y sigue don Carlos Herrera, ya buscando, ya encaminándose al fin del cuento. El bote se alejó al canalete, taladrando la noche definitivamente negra. Soberbia imagen, taladrando la noche. El bote que taladra la noche, definitivamente negra. ¿Por qué definitivamente negra? Pues no sé. Tal vez apagó la carbura, el botero, tal vez la apagó. Peligroso, ¿verdad? Peligroso remar en medio de tal negrura circundante sin la carbura. Pero la noche ahora es definitivamente negra. Bueno, es definitivamente negra porque es una metáfora de la muerte. Ya Juan de Dios Pereira mora en la comarca definitivamente negra que es la muerte. Y eso se ve incluso al nivel de la superficie, al nivel del río traicionero. El botero llegó a la ribera sur, echó el fondo, es decir, ancló, y después de hundir una mirada profunda en la negrura del río, caminó. Atención, hundir una mirada profunda en la negrura del río. Pensar que su enemigo mortal ya ahora pertenece a esa negrura del río, a esa negrura profunda, ¿verdad? Que ya pertenece al reino de la nada, fue nihilizado, aniquilado. Repito, 3 muertes, cráneo partido, ahogado en el agua y devorado por lagartos. Entonces el botero echó una mirada profunda en la negrura del río, caminó. Iba jibado, con la noche embrocada sobre sus espaldas, recordando cosas viejas y ya casi olvidadas. Iba jibado, claro que tiene que ir jibado, claro. Presumimos que es un viejo, presumimos que ya es un viejo, no me lo imagino yo con menos de 60 años de edad, posiblemente más. Es un viejo,
y va jibado de dolor. Arrastró durante 30 años la pena del agravio, por lo visto atroz, que le cometió Juan de Dios Pereira, y luego ahora además va jibado por lo que acaba de hacer, se llevará para siempre jibado. Cometió un asesinato, mató a una persona. Por más que él diga lo que diga, eso pesa, eso le encorva las espaldas. La carga ética es tan pesada que se traduce en un encorvamiento físico del cuerpo. Este hombre ahí lleva la piedra de aserrí a las espaldas, ¿verdad? Como en el mito de Sísifo, lleva la piedra, la va cargando a las espaldas. ¿Cuál piedra? La de tener que vivir no solo con el horror de lo que le hizo el cretino de Juan de Dios Pereira, sino con lo que él le hizo a Juan de Dios Pereira. Saldó una deuda, se sacó un clavo, se vengó, pero lo que hizo fue sumarle más peso, ponerle más lastre al globo de su vida. Ya no va a alzar nunca más. No va a alzar el vuelo ese globo con ese cadáver de Juan de Dios Pereira metido dentro de la canastilla, no va a alzar más. Es un hombre que está jibado por su propia vida, con la noche embrocada sobre sus espaldas, nos dice Carlos Salazar Herrera. Embrocado, ¿qué significa embrocado? Uno embroca algo cuando agarra, por ejemplo, una taza y la vuelca completamente hacia abajo para que el contenido de la taza se derrame, ¿verdad? No es ir vaciando poco a poco, sino completamente volcar la taza hacia abajo. Entonces, la noche embrocada sobre sus espaldas es como que la noche hubiese adquirido la consistencia de un objeto físico, duro, tangible, y que fuese embrocado, es decir, le pesa sobre sus hombros la negrura de la noche. Esa noche la lleva encaramada, esa es la palabra, encaramada a las espaldas lleva la noche. Esa noche que es una noche que ha durado 30 y tantos años, una noche que es ética, una noche que es moral, una noche que es espiritual, emotiva. Es la noche que en lo sucesivo tendrá que habitar. Va a haber un castigo, ya lo está viendo para Guadamuz, ¿verdad? Recordando cosas viejas y ya casi olvidadas. Y ahora Carlos Salazar Herrera, como lo hace siempre en sus cuentos, después de un momento terrible, terrible, nos regala siempre una metáfora bellísima como para aliviarnos, ¿verdad? De lo que viene a pasar. Entonces se saca de la manga, este mago se saca de la manga, se desnudaban las olas en la playa y en la playa tendían su ropa blanca. Después me dicen que no es poesía esto. Se desnudaban las olas en la playa, es hasta erótica la imagen, ¿verdad? En la playa, repite, y en la playa tendían su ropa blanca. Era importante la repetición, vea lo feo que sonaría si no. Se desnudaban las olas en la playa y tendían su ropa blanca. ¡Horrible! Eso no tiene ritmo, es una frase que no continúa con el ritmo prosístico anteriormente cultivado por el autor. Entonces cambia y pone: se desnudaban las olas en la playa y en la playa tendían su ropa blanca. Desde un punto de vista rítmico, eso es infinitamente más satisfactorio que lo otro. Nuevo espacio blanco estratégico, y ahora habla a solas Guadamuz. Al fin te encontré, Juan de Dios Pereira, dijo en voz alta. Ya casi te había perdonado, pero hizo la desgracia que juré matarte cuando te hallara. Y el río te trajo a mí oscurito, oscurito, mansito, mansito, para que cumpliera mi palabra. Río traicionero. Sí, Guadamuz tampoco quiere el río, tampoco quiere el río. Es un hombre evidentemente con una profunda amargura y va a seguir viviendo con una profunda amargura a pesar de haber matado a Juan de Dios Pereira. No siento yo, no creo que vaya a derivar un gran gozo moral o alivio o sensación cualquiera de compensación por haber matado a Juan de Dios Pereira. No siento que vaya a ser el caso.
Ya casi te había perdonado, atención, casi te había perdonado, pero él se había hecho un juramento a sí mismo: cuando lo encuentre lo mato. Y se debía respeto a sí mismo, se debía respeto a su propia palabra de honor dada a sí mismo. Se debía respeto al pasado, respeto a su pasado de dolor, respeto a las muchas lágrimas que vertió con cualquiera que haya sido el crimen de Juan de Dios Pereira. Tenía que respetar ese pasado de dolor, y por respeto a esas cantaradas de lágrimas, cataratas de lágrimas que le hizo verter, por respeto a eso, cumple con la promesa de matar a Juan de Dios Pereira. Es por eso: hizo la desgracia que juré matarte cuando te hallara. Y el río te trajo a mí, oscurito, oscurito, mansito, mansito, para que cumpliera mi palabra. El río aquí actúa como un aliado, sin proponérselo, como un aliado de Guadamuz y como un delator de Juan de Dios Pereira, como un espía, como un traidor, como el que delata a Juan de Dios Pereira, el que lo entrega a la muerte, el que lo pone en brazos de la ley, el que lo pone en brazos de la venganza. El río aquí cumple una función ética fundamental, ¿eh? Es un mero río, pero con él construye Carlos Salazar Herrera lo que se llama una etopeya. Una etopeya es cuando se le infunde un valor ético a algo, ¿verdad? A ver, si yo estoy describiendo un ser humano, la descripción física de esa persona: altura, musculatura, color de ojos, tipo de pelo, vestiduras, eso es una prosopografía. Prosopografía, grafía quiere decir dibujo, dibujo de una persona. Ponemos biografía, dibujo de una vida. Pornografía, dibujo de una porno es una prostituta en griego antiguo, pornografía. Una prosopografía es una descripción física de una persona. Una etopeya es una descripción ética de una persona. Era bondadoso, generoso, leal, siempre presto a ayudar a sus amigos, era un hombre encantador, querido por todos en la comunidad. Eso es una etopeya, ¿verdad? Entonces el río tiene un valor etopéyico aquí. Actúa casi como si fuera un ser sensible y racional que le trae traicioneramente, se lo entrega servido en bandeja a la víctima, al victimario. Río traicionero. Espacio y acorde final que pone don Carlos Salazar Herrera: el terral se llevó la voz mar adentro. El terral se llevó la voz mar adentro. Esa confesión a solas que hace Guadamuz cuando dice: al fin te encontré, Juan de Dios Pereira, bla, 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 eso lo dice en voz alta, no lo oye nadie, porque el río y el terral se lo llevan mar adentro, es decir, se pierde. Mar adentro ya significa lo que se pierde absolutamente, lo que se pierde para siempre. Este es un crimen del que el único que tendrá conciencia en toda su vida es Guadamuz, lo que le quede de años en este planeta, Carlos Salazar Herrera y nosotros. Ustedes y yo, queridos lectores, somos los únicos que vamos a saber lo que sucedió esa aciaga noche, esa infame noche en la desembocadura del río Tárcoles de un año que el autor no nos precisa, en castigo de una afrenta que el autor no precisa. Bueno, y que todo se va a llevar, el viento se va a llevar todo lo sucedido, se lo va a llevar mar adentro. Igual que el cadáver de Juan de Dios Pereira se desintegrará en el agua negra del Tárcoles, así la voz de Guadamuz se va a perder al mar profundo. Queda la pregunta: ¿cómo va a vivir Guadamuz después de esto? ¿Se sentirá bien? ¿Se sentirá desagraviado? ¿Se sentirá vengado? ¿Sentirá que se hizo justicia? ¿Sentirá que ya se cobró la cuenta que tenía? ¿Ya se sacó el clavo tremendo que tenía? ¿O va a seguir siendo un hombre infeliz? Mi apuesta es por lo segundo, pero bueno, eso es solo mi sentir.
la proyección, digamos, de mi alma sobre él. Ustedes, queridos amigos, pueden pensar de otra manera. Y este es el maravilloso cuento El Botero de Carlos Salazar Herrera. Amigos, qué privilegio estar con ustedes, qué alegría, siempre toda la gratitud del mundo, y quedamos para un nuevo cuento, ¿verdad? Que pronto vamos a elaborar. De hoy en 8 les tengo listo un nuevo cuento y nos vamos acercando cada vez más a los 100, al centenario, a los 100 cuentos analizados. Cielo santo, eso tenemos que celebrarlo de alguna manera, amigos, porque este cuento ya va a ser el 95 en la serie. 95, si están atrasados, que por supuesto estoy seguro que están atrasados, porque no, en la vida hay cosas más importantes que oír a Jack Sagota hablando, contar cuentos, pero bueno, si están atrasados tienen todo el tiempo del mundo, tienen una vida por delante para oír los que no hayan oído. No se desanimen cuando repetimos autores. Hay autores que necesitan que los repitamos. Son demasiado excelsos como para que queden bien representados con un solo cuento. Tal es el caso de Carlos Salazar Herrera, de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, de Chekhov, de Horacio Quiroga, de Cortázar, los que he dicho yo que son para mí los más grandes maestros del cuento corto. Y hoy le hemos rendido un homenaje más, y no será el último, a Carlos Salazar Herrera. Qué prodigio de cuento, qué maravilla, qué daría por haberlo escrito yo, qué daría por haberlo escrito yo. Un fuerte abrazo, queridos amigos, y toda la gratitud del mundo.